Clara estaba emocionada de mudarse a su nuevo apartamento. Había estado buscando un lugar adecuado durante meses y finalmente encontró un antiguo pero encantador apartamento en el centro de la ciudad. Aunque el edificio tenía más de un siglo, había algo atractivo en su diseño y su atmósfera. Estaba lleno de historia, y Clara, como amante de lo vintage, se sintió atraída por él desde el primer momento en que lo vio. El apartamento era espacioso y tenía detalles antiguos que Clara adoraba, como molduras de madera y techos altos. Sin embargo, lo que más le intrigó fue el ático. Al subir la escalinata empinada y abrir la puerta chirriante, Clara se encontró con un cuarto polvoriento lleno de muebles viejos y cajas olvidadas. Explorando entre los trastos, descubrió un espejo grande y ornamentado, cubierto con una tela opaca y desgastada por el tiempo. Movida por la curiosidad, Clara retiró la tela, revelando un espejo de marco dorado tallado con intrincados diseños. El cristal, aunque cubierto de polvo, reflejaba la tenue luz que se filtraba por la ventana del ático. Había algo en el espejo que le resultaba fascinante y, a la vez, inquietante. A pesar de sentir una leve punzada de duda, decidió llevárselo a su dormitorio, donde colocó el espejo en una esquina. Al principio, todo parecía normal. Clara continuó con su rutina diaria, decorando su nuevo hogar y adaptándose a la vida en su apartamento. Pero poco a poco, comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche, mientras se peinaba frente al espejo, notó que su reflejo parecía seguir moviéndose un instante más después de que ella se detuviera. Atribuyó esto al cansancio y no le dio mayor importancia. Sin embargo, las anomalías se hicieron más frecuentes. Cada vez que pasaba frente al espejo, Clara sentía una leve sensación de incomodidad, como si algo la estuviera observando desde el otro lado. Empezó a notar que su reflejo parecía actuar de manera independiente. Al principio, eran pequeños detalles, un ligero movimiento de cabeza, un parpadeo o un gesto que no correspondían a sus propios movimientos. La sensación de inquietud creció con el tiempo, transformándose en un miedo silencioso que no podía ignorar. Una tarde, mientras intentaba dormir una siesta, Clara sintió una presencia en la habitación. Abrió los ojos y vio su propio reflejo en el espejo, pero algo no estaba bien. La figura en el espejo la miraba fijamente, con una expresión que no era la suya. Era como si alguien más estuviera dentro del espejo, utilizando su imagen. Clara se levantó de un salto, su corazón latiendo frenéticamente. El reflejo parecía imitar sus movimientos, pero con un pequeño retraso, dándole una apariencia irreal y perturbadora. Clara decidió investigar la historia del apartamento y del espejo. Visitar la biblioteca local y revisar viejos archivos le reveló que el edificio tenía una historia oscura. A principios del siglo XX, el apartamento había pertenecido a una familia adinerada cuya hija, Emilia, había sido conocida por su belleza y por su obsesión con los espejos. Se decía que Emilia pasaba horas frente a ellos, admirándose y, según los rumores, practicando artes oscuras. La joven desapareció misteriosamente una noche, y la familia, devastada, abandonó el apartamento poco después. El espejo, al parecer, era el único objeto que dejaron atrás. La sensación de ser observada se volvió insoportable para Clara. Notó que su reflejo en el espejo comenzaba a actuar de manera cada vez más autónoma. Un día, mientras se vestía, vio que su reflejo no seguía sus movimientos, sino que la observaba con una mirada penetrante, sonriendo de una manera que le heló la sangre. El pánico la invadió, y decidió cubrir el espejo con la tela original, esperando que eso detuviera los extraños acontecimientos. Sin embargo, el problema no desapareció. Aunque el espejo estaba cubierto, Clara seguía sintiendo la presencia inquietante, y comenzó a tener pesadillas. En sus sueños, veía a una mujer de cabello oscuro y ojos fríos, observándola desde el otro lado del espejo, llamándola para que se uniera a ella. Clara se despertaba empapada en sudor, su mente en un torbellino de miedo y confusión. Desesperada, Clara buscó la ayuda de una amiga suya, Isabel, que tenía conocimientos en lo paranormal. Isabel llegó al apartamento con una expresión seria, y después de escuchar la historia de Clara, decidió realizar una limpieza espiritual. Utilizó hierbas, velas y cánticos en un intento de purificar el lugar y liberar a Clara de la influencia del espejo.
Sin embargo, al llegar al espejo, las velas se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad helada. Clara e Isabel se quedaron inmóviles, sintiendo que algo malévolo se agitaba en la habitación. Isabel intentó tocar el espejo, pero una fuerza invisible la lanzó hacia atrás, dejando claro que la entidad no quería ser perturbada. Clara, aterrada, gritó pidiendo ayuda, pero no hubo respuesta. En ese momento, el espejo se iluminó con una luz tenue y Clara vio, con horror, su propio reflejo extendiendo la mano hacia ella desde dentro del cristal. La mano del reflejo atravesó la superficie del espejo, tratando de agarrarla. Clara retrocedió, chocando contra la pared. Su reflejo, con una sonrisa siniestra, la observaba con ojos llenos de malicia. Clara sintió que su energía se desvanecía, como si el reflejo intentara absorber su vitalidad. En un acto de desesperación, Isabel lanzó un objeto contundente contra el espejo. El cristal se rompió en 1000 pedazos, llenando la habitación de un sonido agudo y ensordecedor. El impacto rompió la conexión. El aire en la habitación se volvió pesado, y Clara se desplomó en el suelo, sintiéndose débil y aturdida. Isabel la ayudó a levantarse, y juntas se quedaron mirando los fragmentos rotos del espejo. Cada pedazo reflejaba fragmentos distorsionados de la habitación, pero Clara sintió un alivio profundo al no ver su reflejo moviéndose por su cuenta. Isabel, con voz temblorosa, le explicó a Clara que el espejo había sido un conducto para la entidad de Emilia, la hija desaparecida de la familia que había vivido allí. Emilia había quedado atrapada en el espejo, consumida por su obsesión y su experimentación con lo oscuro. La ruptura del espejo parecía haber liberado a Clara de la influencia de Emilia, pero también había liberado a la propia Emilia de su prisión centenaria. Con el espejo destruido, Clara comenzó a sentir que la atmósfera en el apartamento se aligeraba. Las noches volvieron a ser tranquilas, y las pesadillas cesaron. Decidió que lo mejor sería dejar el apartamento y buscar un nuevo hogar, llevando consigo la experiencia que había vivido como una lección sobre el poder de lo desconocido y los peligros que pueden acechar en los rincones oscuros de la historia. Finalmente, Clara se mudó, dejando atrás el antiguo apartamento y los fragmentos del espejo. Con el tiempo, el recuerdo de aquellos días se desvaneció, aunque nunca olvidó la sensación de ser observada por su propio reflejo. En su nuevo hogar, Clara evitó por completo los espejos antiguos, consciente de que no todos los reflejos son meros reflejos y que algunas sombras pueden esconder secretos oscuros y peligrosos. Sin embargo, la historia no termina ahí. Un día, mientras organizaba su nueva casa, Clara encontró un pequeño fragmento de vidrio en una de sus cajas de mudanza. El fragmento era una pieza del espejo roto, tan pequeño que apenas se notaba. Lo sostuvo en la mano, y por un momento, sintió una sensación familiar de inquietud. Decidió enterrarlo en el jardín, lejos de su vista y de su vida. Mientras la tierra cubría el fragmento, Clara rezó para que los restos del espejo nunca volvieran a atormentar a nadie más. Y así, la vida continuó. Clara volvió a su rutina diaria, aunque con una nueva perspectiva sobre lo que podría esconderse tras la apariencia inocua de un objeto cotidiano. Nunca más se sintió completamente segura al mirarse en un espejo, y cada reflejo, por más mundano que fuera, le recordaba que las sombras pueden ser engañosas, y que algunas historias oscuras pueden encontrar su camino de regreso a la luz. La experiencia le dejó una lección clara: a veces, lo más terrorífico no es lo que se encuentra en los rincones oscuros de una habitación, sino lo que se refleja en un simple vistazo a uno mismo. Con los años, Clara contó su historia a amigos cercanos, describiendo con detalle la aterradora experiencia de enfrentarse a un reflejo que no era suyo. Aunque muchos tomaron su relato con escepticismo, para Clara, la verdad estaba grabada en su memoria y en su alma. Supo que la línea entre lo mundano y lo sobrenatural era mucho más delgada de lo que la mayoría podría imaginar, y que el pasado puede dejar huellas invisibles que emergen en los lugares más inesperados. En su nuevo hogar, Clara vivió en paz, pero la sombra en el espejo fue una advertencia constante de que algunas historias nunca se apagan del todo. Aunque intentó dejar atrás el horror que vivió, siempre quedó una pequeña parte de ella atenta a las señales, sabiendo que las sombras pueden volver a aparecer cuando menos lo esperas.